Televidentes del canal CNC de CNC Noticias, un cordial saludo. Los saludamos exactamente desde el Hotel B1501, el escenario para hablar un poco de lo que es el resumen del año, los personajes más importantes de lo que nos ha traído este año 2022. Noticias, eventos, hechos bastante relevantes, pero sobre todo personajes que nos permiten visualizar cuál será el futuro de esta región del país. Hoy con nosotros la ingeniera Nilsa Pantoja Ágreda, una mujer que tiene raíces en el Guayco, pero también en el norte de Nariño, muy cercana al trabajo con gobierno nacional, conocimiento absoluto de lo que es la función pública y que sigue en esta labor y en este trabajo importante. Qué gusto, ingeniera, tenerla aquí en CNC Noticias. ¿Cómo está usted? Bien, Pablo, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos, al pie del cañón. ¿Le gusta esa mezcla entre algo de Guayco y algo del norte de Nariño? Del Guayco, del norte, de la costa. La verdad es que Nariño es una región tan linda, tan diversa, que uno se siente de todos lados. Bueno, ¿qué ha pasado en estos últimos años con su aporte profesional, sobre todo por esa vinculación en el sector público que ha sido tan importante? Bueno, en estos últimos años nos hemos dedicado exclusivamente a la Secretaría de Infraestructura, a la asesoría de proyectos estratégicos en la gobernación de Nariño y hicimos un muy buen papel, especialmente en estos últimos años que fue bastante complejo de frente a la temporada de lluvias, y también como asesora de proyectos estratégicos pues pudimos sacar adelante muchos de los proyectos de la Agenda 21, pues quien la estructuró es quien les está hablando, conjuntamente obviamente con el señor gobernador, y pues sacamos adelante varios de esos proyectos que estuvieron ahí, y en este momento pues ya dedicada a mis labores personales, a las particulares y como le digo yo, al pie del cañón. Bueno, ¿cuándo empezó la carrera pública de la ingeniera Nilsa? Yo inicié en el 2007, Paulo, en el 2007 ya en el sector público, cuando fui subdirectora de la red terciaria y férrea del Instituto Nacional de Vías. Eso fue un cargo a nivel nacional. A partir de ahí regresé a mi tierra, también estuve como asesora de proyectos estratégicos del gobernador de ese entonces, y posteriormente fui llamada para ser la gerente de contrato Plan Nariño. Posteriormente el Departamento Nacional de Planeación pues hizo un concurso a nivel nacional sobre los mejores gerentes de ese contrato Plan. Quedé como la más sobresaliente y llegó a la dirección, a la coordinación nacional de los contratos Plan para la Paz de ese entonces. Posterior a ello, inicié una aspiración a la gobernación de Nariño, donde en el camino pues hicimos una alianza con el actual gobernador y posteriormente pues ya hicimos la tarea en el departamento. Esa experiencia con Invías, ¿qué le permitió ganar en experiencia y sobre todo en conocimiento? ¿Ese es otro mundo, es otra dimensión de lo que es trabajar por el país? La verdad es que las dos, trabajar a nivel nacional como a nivel local, tienen los dos grandes complejidades. Cuando uno está en el territorio se encuentra más de frente a las comunidades, entonces el trabajo es más exigente. Hay que dar solución prácticamente inmediato y buscar alternativas para nosotros poder llegar a las comunidades. A nivel nacional también hay unas grandes preocupaciones. Los presupuestos a nivel nacional muchas veces no alcanzan para los territorios, y estar en ese continuo comunicación con la región pues también es algo complejo, pero sin lugar a dudas los dos sectores son bastante exigentes, la verdad. ¿Le va a llegar el desarrollo de infraestructura vial al departamento? Claro, ya vemos algo con la 4G entre Catambuco y San Juan en el municipio de Ipiales, pero haciendo referencia al suroccidente del país, ¿vamos a tener ese desarrollo que tiene, por ejemplo, la región centro, lo que es Cundinamarca, el eje cafetero, Antioquia, la región Caribe? Yo que he dicho, Paulo, que el departamento de Nariño tiene ya que darle un viraje al tema de los estratégicos. Nosotros ya no podemos seguir hablando de Espriella Romataje, no podemos seguir hablando de Junín Barbacoas, no podemos seguir hablando de la Circunvalar Galeras. Aquí ya hay otro semblante para los estratégicos. ¿Qué tiene que primar aquí en el departamento de Nariño? Primero, Puerto de Tumaco. Siempre lo he dicho, las regiones que crecen de espalda a sus mares estarán condenadas. Y el departamento de Nariño es un ejemplo de ello. Nosotros tenemos un potencial enorme en los mares,
enorme en el Pacífico, pero no lo hemos aprovechado. Todavía estamos con los estudios de vocación. La nación en este momento todavía no ha podido identificar una estrategia que pueda llevar al puerto de Tumaco a catapultarlo como uno de los mejores puertos del país. En ese orden de ideas, la infraestructura para nosotros desarrollar el puerto hay que repensarla. O sea, es al contrario, para usted es al contrario, empezamos por el puerto hacia adentro. Mire, el puerto de Tumaco hoy por hoy tiene más proyección hacia el sur y el occidente que hacia el centro y norte del país. O sea, nos metemos hacia Asia y hacia Ecuador y Cono Perú, Sur. Chile. ¿Por qué, Paulo? Nosotros, para poder desarrollar el puerto de Tumaco, necesitamos una infraestructura complementaria. Le estoy hablando variante Llorente, que no la tenemos, variante de Ricaurte. Variante Llorente conectando a... Variante Tumaco, Pasto, Mocoa o hacia arriba, si el gobierno hoy por hoy le da luz verde a la doble calzada Pasto hacia Popayán. Ya. La variante en Ricaurte, otro cuello de botella que tenemos nosotros. Y por último, la variante en Túquerres. Nosotros tenemos una movilidad compleja en Túquerres. Entonces, si nosotros no pensamos en conectar Puerto de Tumaco hacia el centro y el norte del país, muy difícil que el puerto tenga un realce en el tema de la competitividad. Por eso, y si tenemos nosotros Esprilla, Río Mataje, seguramente el futuro del puerto estará más hacia el sur y el occidente que hacia el centro y el norte del país. Ahí, Paulo, hay otro proyecto que hay que repensarlo, la variante El Encano-Santiago. Si bien es cierto que la variante San Francisco-Mocoa está en ejecución, que a propósito tenemos un avance bastante relegado, hay que pensar en la variante El Encano-Santiago. ¿Por qué? Porque la vía que hoy está tiene unas pendientes bastante pronunciadas y unas curvas muy cerradas. Eso va a dificultar mucho el tráfico de carga pesada. Entonces, en ese orden de ideas, como le digo, hay que repensarlo con aeropuertos y con el puerto. Necesariamente eso le iba a mencionar, ¿verdad? Toda la infraestructura tendría que estar pensada en lo que está también pensando el gobierno nacional, y no hay una posibilidad de las vías que por la parte férrea puedan conectar también con el puerto. Claro. Muchos, y lo digo porque la tesis doctoral que estoy haciendo, Pablo, es justamente en el puerto de Tumaco. Entonces, el tema de la línea férrea es una de las grandes soluciones para conectar el puerto con las regiones. Sin embargo, en este momento, una de las grandes dificultades que tenemos son los presupuestos. Ya. No aparece en este momento, salvo que el presidente Petro, que lo ha mencionado, impulse el tema férreo. Entonces en este momento no tendríamos posibilidades de tener una línea férrea. No tenemos una doble calzada entre Pasto y Tumaco, no tenemos ni siquiera inversiones proyectadas para las variantes que les acabo de mencionar, pues menos vamos a tener para una línea férrea. ¿Colombia está desperdiciando ese puerto de Tumaco? Totalmente. Para mí, uno de los grandes proyectos a los que debe apuntar el departamento de Nariño es el puerto de Tumaco. ¿Cuánto puede costar una implementación de un puerto viable, sostenible, que sea productivo y que nos conecte con el continente hacia el sur y que nos conecte con el occidente? No, Pablo, decir una cifra exacta para un puerto de ese talante no tendría responsabilidad técnica ni económica. Lo que sí les aseguro es que el puerto de Tumaco tendría que concesionarse a través de una alianza público-privada, porque seguramente el gobierno nacional no va a contar con los recursos para poderlo construir. ¿En qué punto del desarrollo estamos nosotros en infraestructura, teniendo en cuenta lo que usted ha mencionado, pensando en que puede ser el único sector de una frontera activa, vigente, ágil con Ecuador y el resto del continente? ¿En qué porcentaje estamos? Mire, si algo nos dejó la pasada temporada de lluvias es que fuimos afectados de manera contundente en el tema vial. Sí. En ese entonces nos vimos nosotros tan vulnerables que cerca del 65-70% de la malla vial fue bastante afectada. En ese orden de ideas, nuestra vulnerabilidad hacia nuevos escenarios de temporada de lluvias es bastante alta. Luego, entonces, aún nos falta muchísimo en las vías terciarias que están a cargo de los municipios y a cargo de la nación.
no tenemos pavimentado, Pablo, ni siquiera un 10% Sí. del total de la red terciaria. Entonces eso es absolutamente, yo lo veo como un reto que se plantea tanto para el gobierno nacional como para las regiones, pero nos falta mucho trabajo, la verdad. Si pensamos en ese componente netamente de infraestructura para esta región, sobre todo pensando en Tumaco como eje de desarrollo para el departamento de Nariño y el suroccidente del país, ¿qué pasa con ese componente social que tanto nos preocupa? Que es lo que también le preocupa al gobierno nacional y a muchos sectores del continente. ¿Cómo recuperamos ese suroccidente o cómo recuperamos el occidente del departamento de Nariño con todas las problemáticas que se presentan en el país reunidas en un solo foco? Bueno, yo creo que aquí tenemos que partir, Pablo, en el tema social desde la confianza. Nosotros hemos perdido muchísima credibilidad, muchísima confianza en el estamento de gobierno, especialmente en el nacional. ¿Por qué? Porque hay varias promesas incumplidas. En ese orden de ideas, para mí es contundente, es muy importante que nuevamente se generen esas mesas de diálogo, pero no esas mesas que quedan como en tinta del olvido. Esas mesas que tengan un seguimiento permanente y que la sociedad no solamente pueda mencionar todo lo que la región está padeciendo, sino que también hagamos seguimiento a todos esos compromisos del gobierno nacional. Hay compromisos que no se han cumplido desde hace 20, 25, 30 años. Entonces, eso no le da a la sociedad elementos para poder seguir confiando en los gobiernos de turno donde no se ha podido cumplir. ¿Y la ciudadanía se acostumbró a vivir así? ¿O sí hay una esperanza de que se pueda despertar en medio de todo lo que ha sucedido? Yo creo que ya empezó ¿Sí? el despertar de la gente. Hoy en día los jóvenes dieron un ejemplo bastante fuerte para poder exigirle al gobierno, oiga, hay unos movimientos que hoy por hoy están naciendo y que se están gestando y que se están pronunciando. Lo importante de ellos, y yo aquí invito a todas las juventudes, lo importante de ellos no solamente es llegar a un pronunciamiento, sino que también se metan en la política, que también actúen, que tengan un plan, que tengan una línea, que tengan una ruta, que dejemos los egoísmos, que dejemos todas esas rencillas y que podamos nosotros trabajar por un solo departamento juntos, desde todos los escenarios, pero la verdad hay que trazarse una ruta estratégica, hay que trazarse una ruta de trabajo para que todos podamos ir por el buen camino. Aquí estamos nosotros en este diálogo con los personajes del 2022, haciendo un balance de lo que pasa con el suroccidente del país, el departamento de Nariño y por supuesto nuestra capital. La invitada hoy, la ingeniera Nilsa Pantoja Ágreda, en su cargo más reciente, secretaria de Infraestructura del departamento. Vamos a hacer una pausa. Nosotros seguimos aquí en el Hotel B1501 con esta invitación especial a continuar haciendo el recorrido de lo que ha pasado en estos 365 días del año, pero una invitación muy especial. Si usted visita Pasto, quiere visitar el departamento de Nariño, tiene que hospedarse aquí en el Hotel B1501, el más completo, el más cómodo, el más amigable y sobre todo una arquitectura especial que le permite ver un poquito el rasgo de la cultura nariñense. Esta pausa y regresamos aquí en CNC Noticias.